¿Te ha pasado que alguna vez el valet parking te diga, oiga joven, ¿y con cuál se abre? Porque tus botones no se ven. ¿Te ha pasado que te da pena sacar tu llave porque se ve muy fea, se ve del carajo? ¿O te ha pasado que tu hijo te pregunta, papá, ¿por qué está tan sucio? Bueno, pues el día de hoy vamos a presentarte la solución, vamos a cambiar la carcasa del control, vamos a enseñarte cómo cambiar la botonera o la pila simplemente. Entonces, vamos por el video. Pero primero vamos a desempacarlo. Lo compramos por Mercado Libre, ya sabes que aquí en la descripción te dejaré el link para que puedas comprarlo. Aquí tenemos el paquete y vamos a ver qué contiene. Lo abrimos cuidadosamente, pero bueno, si no se deja, pues nos apoyamos de un cúter. Y aquí tenemos un kit de herramientas para hacer el cambio y el kit de la llave. Antes de comprar tu kit, debes de asegurarte que sea compatible con tu llave. En este caso vamos a hacer el cambio para la llave que tiene el LED aquí justamente en la parte de abajo. Después haremos otro video para el que tiene el LED aquí arriba. Bueno, aquí tenemos nuestra llave. El emblema ya no se ve, el botón de pánico, cosa que es muy importante tener, pues ya no hay, no se puede picar. Y los botones ya están bastante gastados. Entonces vamos a hacer el cambio. Vamos a quitar primero el llavero que tiene. Y ahora sí, comencemos. Usualmente este tipo de llaves se abren tirando hacia ambos lados para separar la parte superior de la parte inferior. En este caso no se pudo, por lo que vamos a insertar un desarmador plano en la muesca que tiene justo a la mitad de la llave. Lo giramos un poco y automáticamente se abre la llave. La separamos y aquí tenemos la parte inferior. Como podemos ver, pues tiene bastante mugre y pues vamos a abrirla únicamente separándola de esta manera. Ok, ya la separamos y estas son las dos partes que componen la parte inferior. En esta parte tenemos la pila, que si tu único propósito es cambiar la pila, lo único que tienes que hacer pues es botarla, cambiarla y armar de nuevo las partes. Ahora vamos a retirar este circuito y lo único que tenemos que hacer es zafarla hacia adelante, únicamente desgastando estos dos pivotes donde se insertó. Son de plástico, los quitas muy fácil. Ahí tenemos uno. Ahora vamos con el siguiente, que prácticamente pues veo que sí va a poder salir así. Botamos el circuito hacia adelante. Acá tenemos esta parte, la que contiene la botonera. Ahora, si tu único propósito es cambiar la botonera, lo único que tienes que hacer es meter un desarmador por este hoyito y botarla hacia adelante. Te diría que con cuidado, pero pues como la vas a cambiar, no hay ningún problema. Entonces la botas hacia adelante, colocas la nueva, la presionas y ya quedó. Vuelves a unir todo y ya cambiaste tu botonera. Acá tenemos el circuito de nuestra llave. Ahí tenemos los push button, el LED. Y ahora vamos con la parte superior de nuestra llave. Vamos a quitar el emblema con mucho cuidado. Si tú no quieres dañar esta parte, pues te recomiendo que uses un alfiler, que únicamente es como una estampa. Ahí lo quitamos y queda exhibido el tornillo de cruz, que tenemos que quitar a continuación. Lo quitamos y abrimos esta parte. Ahora sí, vamos a separarlas con mucho cuidado, sosteniéndolas en todo momento. Y cuando por fin las separamos, la llave de por sí nos va a pedir un medio giro como sigue. Así que cuando la insertemos nuevamente tenemos que regresar el giro de esta manera y presionarla. Entonces vamos a quitarla, la regresamos. Este giro es para que la llave tenga
la fuerza, para que cuando presionemos el botón pues la llave se bote. Acá tenemos la llave. Y bueno, primero vamos a abrir el kit de herramientas que nos envían en el paquete. Y lo primero que podemos notar es la pila. Es la pila con código CR2032, exactamente el mismo código que la pila anterior. Luego tenemos esta cosa, 2 desarmadores, uno plano, uno de cruz y este como chupón. Esto es lo que viene en el kit de herramientas. Ahora vemos el kit de la llave. Aquí tenemos la llave completamente nueva. Y aquí viene una llave ciega por si quieres hacer un duplicado de tu llave. Es exactamente el mismo tipo porque tenemos aquí el LED en la parte baja de la llave. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra parte. La separamos y aquí vamos a poner nuestra tarjeta. Únicamente la ponemos en su lugar y la presionamos hacia el fondo. Ahí lo vemos. Ahora el otro, una vez que empate, la vamos a presionar con cuidado. Ahí ya hizo clic y ya quedó. Ahora vamos a poner la pila en su lugar. Ahí lo tenemos y vamos a juntarla. Una vez que todo se ve en orden, vamos a presionarla. Excelente. Ahora vamos con la parte superior. Vamos a quitar el tornillo. Ahí lo quitamos. Y desarmamos todo. Ahora, antes de continuar con el armado de la llave, vamos a quitar este chip o transponder que viene en este hueco. No sé si lo alcancen a notar. Parece como una cápsula de medicina, con la única diferencia que es de vidrio. Tiene un embobinado y algo como de aceite. Y únicamente sale pues haciendo palanca, pero en primera es de vidrio. Segunda, sin este chip el coche no va a arrancar. Tercera, pues esta llave pues ya se va a la basura. Entonces yo decidí hacer unos cortes con unas pinzas y así facilitar meter el desarmador. Ahí lo tenemos, muy fácil. Tengan mucho cuidado con este chip porque sin este sus coches no van a arrancar. Y aquí lo tenemos. Lo ponemos en su lugar en la carcasa nueva, pero queda un poco flojo, por lo que yo te recomiendo hacer todo el armado y al último colocarlo en su lugar. Entonces vamos a continuar. Ponemos la parte baja de la carcasa, colocamos nuestra llave, colocamos el botón para sacar la llave, luego el resorte. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a colocar la parte superior de la llave. Vamos a meter el pivote en el resorte y una vez que se ajusta, vamos a realizar un medio giro en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, como lo pueden ver ustedes. Y ya que lo tenemos en su lugar, la presionamos. Pues noto que a la hora de expulsarla no sale bien como debiera de ser. Pero bueno, vamos a continuar. Yo creo que porque es nueva nuestra llave. Y con el uso supongo que ya se va a aflojar. Ahí lo tenemos. Ponemos el chip. Que no se nos olvide. Y ponemos la parte baja de la llave. Y ya quedó. Ya tenemos nuestra llave. Lo único que restaría sería poner el emblema. Ahora, estuve usando todo el día la llave de manera que se aflojara, cosa que no pasó. Lo que sí pasó es que se marcó el movimiento de la llave. Entonces vamos a lijarla. Vamos a lijar aquí justo en las marcas, en este círculo. Y después ese medio círculo más grande. Entonces con lija del 240 vamos a lijar un poquito. Y también la parte superior de la carcasa vamos a lijarla justamente en esa marca. Después de una breve lijada a ambas partes, cerramos toda la llave y vean. Entonces te recomiendo lijar para que tu llave tenga el correcto funcionamiento. Ahora, si tú te preguntabas al igual que yo lo del chip, vamos a hacer una pequeña demostración. Ahorita voy a prender el coche con el chip puesto en la llave. Ahí vemos que el coche sí prendió, está estable. Vamos a apagarlo. Ahora quitamos el chip. Quitamos el chip, cerramos la llave. Prendemos el coche.
y el coche no prende y nos sale esta leyenda de inmovilizador activo en el tablero. Entonces vamos a regresar el chip a su lugar. Ahí entró. Entonces vamos a cerrar la llave. Y vamos a prender el coche. Y ahí está, el coche prendió, está estable y todo quedó perfecto. Entonces he ahí la importancia de ese chip, porque sin él te vas a meter en serios problemas si lo llegas a romper. Ahora pues yo creo que descartamos el emblema del GTI porque pues este es un Jetta. Entonces vamos a poner el emblema. Quitamos la parte posterior exponiendo el pegamento, ponemos el emblema en su lugar. Presionamos cuando ya esté derecho, quitamos el plástico que protege. Y ahora sí, nuestra llave quedó perfecta. Bueno, pues ahora que tu llave ya quedó como nueva, ayúdanos compartiendo este video, dándole like y suscribiéndote al canal. Muchas gracias. Sí, ya, eso, pero dicho bien, ok. ¿Está grabando? ¿Por qué? ¿Sí lo pausaste? ¿Por qué? No, maldita sea, ¿por qué ahora es tan difícil? Sí, ¿y por qué nada más estás ahí? ¿No quieres ir por un café?